Muy buenos días, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora dar continuidad con la disertación de los temas que nos corresponden, en esta ocasión a través de la segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Paradigmas de Investigación Educativa. Y para ello les pido por favor a los doctorantes que se están agregando a nuestra sala me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas inherentes al día de hoy. Sean Buenos bienvenidos. días. Buenos días, doctora. Sí, se ve y se escucha. Buenos días, doctora. Sí se ve y se escucha bien. Gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto, mis queridas doctorantes, coincidir con cada una de ustedes. Gracias. Algunas caritas veo que no se conectaron en nuestra sesión pasada, como fue muy tempranito, ¿verdad, Anita Ramírez? Para que vean que yo sí las ubico. Bueno, mis queridas doctorantes, el día de hoy vamos a dar continuidad con los temas que veníamos desarrollando en la sesión pasada, que como ustedes se pudieron percatar, hablábamos de los enfoques. Recordemos que al hablar de paradigmas de investigación educativa, son todos aquellos elementos, todas aquellas vías o todas aquellas circunstancias que nosotros como investigadores, ya sea para la elaboración de un trabajo, de una obra, de una tesis o de cualquier circunstancia que nosotros querramos fundar, motivar, acreditar, otorgar a través de elementos, en este caso específicos, puntuales, mediante cifras, datos, etcétera. O en su caso, cuando nosotros querramos otorgar meramente información que nutra, que describe, que otorgue de manera genérica información, bueno, pues estamos hablando de los paradigmas, ¿no? De todas aquellas circunstancias con las cuales nosotros vamos a justificar, vamos a investigar, vamos a recopilar información, pero que no nada más va a ser desde la experiencia individual, sino es todo aquello que te voy a transmitir y que en el momento que tú desees acreditar o justificar la información, podrás en ese mismo sentido validar todo esto que te estoy otorgando. Y les decía que esta es una de tantas materias que quienes aún no han elaborado ningún seminario les es de utilidad para poder estructurar su protocolo de investigación, en este caso su tesis de grado doctoral. Recordemos, les decía, que los seminarios, perdón, el doctorado es cíclico. Muchos ya van en seminario uno, seminario 2, seminario 3, otros ya van en seminario de tesis, muchos de ustedes incluso ya culminaron seminarios, pero hay otros que están iniciando un doctorado. Entonces, todos quienes aún no han llevado la materia y quienes en este sentido van a dar inicio con un proyecto, pues les será de mucha utilidad, repito, para ponerlo en práctica. Y quienes ya hayan elaborado su tesis, por supuesto que también les va a servir, porque recuerden que un doctorado no nada más es para elaborar una sola obra, es para que ustedes también les sirva de base para a la postre desean elaborar otros instrumentos o en su caso obtienen una obra, quieren dar lectura y se van ustedes a percatar si el autor de la obra realmente reúne a cabalidad todos estos elementos. Entonces, por supuesto que la obra es certera, la información es verídica, es auténtica, es demostrable. Si empezamos a detectar estos vacíos, pues entonces la obra simple y sencillamente carece de una autenticidad, de una justificación o la información que me está arrojando, pues no es del todo fidedigna, ¿ok? Bueno, en ese sentido, recordarán ustedes que en la sesión anterior hablábamos acerca de las investigaciones y les decía que dentro de un proyecto o de una búsqueda de información, nos vamos a encontrar con tres tipos de investigaciones o enfoques de investigación. Cualquiera de estos dos nombres es hablar de lo mismo. Enfoques, ¿verdad? De investigación o tipos de investigaciones. Encontramos a el enfoque cualitativo, encontramos al enfoque cuantitativo, cuando hablamos de la N, cuantitativo, y hablamos de un tercer enfoque, que es el que se le conoce como enfoque mixto o investigación mixta. Recordarán únicamente a modo de repaso, porque ya lo abordamos, cuando hacíamos referencia a una investigación cuantitativa. Dentro de la investigación cuantitativa, les decía que es este método o es esta herramienta específica que se aboca en analizar, en buscar, en otorgar elementos válidos
pero ¿a través de qué? De analizar datos numéricos, de cuantificar fenómenos, de establecer patrones y también de establecer causas y efectos. Aquí estamos hablando específicamente de todo aquello que en un momento dado yo voy a utilizar, que yo voy a plasmar, pero que estamos hablando a partir de qué? Ah, bueno, pues a partir de una información específica. Dentro de la información específica, les decía, es cuando nosotros estamos tocando o estamos otorgando datos puntuales. Por ejemplo, se me ocurre, si yo digo, vamos a aplicar una encuesta dirigida a 50 alumnos, ya te estoy arrojando dato numérico. Cuando te hablo de porcentajes, cuando te hablo de estadística, cuando te hablo de información precisa que tú necesitas aplicar, entonces, si este es el caso, tu forma de interpretación, si lo vas a llevar a la praxis, al momento de que estructures tus preguntas, encuestas en tu trabajo de campo, tus preguntas deberán ser cerradas. Es una de las características del enfoque cuantitativo. ¿Por qué cerradas? Si yo le pregunto a Rocío Reyes, ¿cuántos alumnos tienes en tu grupo? Rocío, ¿qué me va a responder? Un dato preciso. Es que fíjese que cuando nosotros... No, no, no. ¿Cuántos? 15, 30, 80. La misma pregunta te lleva a la naturaleza de la respuesta. Si yo le pregunto a María Antonieta Cuello Bonifaz, ¿cuáles son las circunstancias que determinan la falta de acompañamiento de los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos? Ah, entonces María Antonieta Cuello Bonifaz me va a indicar, bueno, pues fíjese que cuando nosotros reunimos o mandamos a requerir a juntas, los padres de familia no vienen, se les pide material y los alumnos no lo llevan, trato de hablar o pido que necesito a la hora de la salida a platicar con el padre de fulanito de tal y no llega. Te das cuenta que la pregunta me lleva a que la respuesta sea detallada. Entonces, aquí cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, repito, cuantitativo, todo aquello que utilices y que me vaya a arrojar datos numéricos, precisos, explícitos. Te puede servir para usar, para en un momento dado, en base a ello, realizar gráficas, establecer un mapeo, arrojar análisis comparativos, hacer un cruce de información, pero que todo sea probado. Recuerdan que en la sesión pasada yo les decía, 2 por 2 es 4. Le busques por donde lo busques, le muevas por donde lo muevas, el resultado siempre va a ser ese. A diferencia que si yo te hablo de una cuestión cualitativa, ahí hablamos de una cuestión subjetiva, porque emana de la interpretación de cada uno de nosotros. Si yo les digo, ¿qué entendemos por educación? Cada uno podrá utilizar palabras distintas que dentro de la propia conceptualización nos lleven al mismo fin, pero cada uno les va a dar a su entender, a lo que para ellos, según la formación, según su práctica, según las circunstancias que en ese momento le lleven, me va a dar una respuesta. No por ello está mal, simplemente es de la conceptualización, la idiosincrasia, el expertise, todos aquellos elementos que tenga la persona me va a arrojar un resultado. Entonces ahí hablamos del enfoque cualitativo, pero regreso. En este sentido, cuando nosotros estamos hablando pues de la investigación cuantitativa, repito, es esta herramienta o este método que va a fungir como una herramienta para que nosotros podamos analizar los datos numéricos, cuantificar fenómenos, establecer patrones, también poder analizar efectos o relaciones causa y efecto para que en base a ello también nosotros podamos tener como un posible parámetro acerca de lo que va a acontecer. Si nosotros vemos que en el 2023 existió una deserción escolar del 20, en el 2024 del 25, en el 2025 del 30, probablemente por el patrón que se viene repitiendo y que incrementa un 5%, estaremos hablando que en el 2026 será un 30%, desafortunadamente, pero porque hay antecedentes en cuanto a medición por datos certeros que me arrojan el parámetro. Lo idóneo sería que existiera un retroceso, que mejor.
pero ahí estamos tomando como base y arrojando un supuesto que puede servir dentro de tus hipótesis para que puedas predecir algún tipo de circunstancia que en caso de no actuar te puede llevar a este fin, pero en base a que ya tienes una información justificada, validada, aplicada y demostrada y que nada más te estás dejando llevar. ¿Por qué? Por datos cuantitativos. Si tú me preguntas, ¿qué debo utilizar? ¿Un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, un enfoque mixto? Yo no te voy a decir uno, ni te voy a decir dos o tres, dependiendo el tema que tú vayas a elegir para poder desarrollar tu proyecto de investigación y lo que tú pretendas aportar, porque recordemos que los proyectos de investigación o las tesis es una aportación que tú como investigador das acerca de circunstancias actuales reales y que quieres generar un aporte social. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras transmitir, eso mismo te va a llevar a que tu enfoque sea cualitativo, a que tu enfoque sea cuantitativo o en su caso, cuando unifiques ambos enfoques, entonces estaremos hablando de un enfoque mixto. Pero repito, la naturaleza del proyecto te va a encauzar hacia qué enfoque o qué tipo de investigación realices. Lo mismo recordarán quienes ya elaboraron un proyecto o están en ese proceso, qué pasa con las técnicas. Yo no te puedo decir únicamente vas a utilizar una técnica documental o únicamente vas a utilizar una técnica de campo. No, ¿por qué? Porque puedes utilizar un enfoque cualitativo y lo puedes arrastrar en la técnica de campo o un enfoque cuantitativo y en la técnica documental, pero ahí también es dependiendo si tu proyecto nada más quieres hacer mediante la recopilación de información, el análisis de autores, la obtención de información a partir de instituciones, de organismos, qué sé yo, es válido. Si tú me dices, es que yo me quiero apersonar, ¿verdad? Realizar encuestas tanto a la población objetivo, no sé, se me ocurren a los docentes, a los alumnos, a la comunidad, para que yo conozca el contexto y por qué existen este tipo de patrones que se repiten y por qué la sociedad los permite y por qué nosotros nos tenemos que adecuar en lugar de que exista un cambio en la idiosincrasia de la población por esto y por esto y por esto. Ah, ok, entonces no lo vas a encontrar únicamente en un libro, tienes de manera literal que apersonarte y que recabar esa información. Y ahí dentro de la técnica de campo, recordemos que una cosa es lo que te dicen a través de la palabra hablada y otra cosa es a través de la observación. Utilizas la técnica de campo en su modalidad de observación de persona a persona, la técnica de campo en su modalidad de encuesta, de entrevista, de videograbación, de podcast, qué sé yo, pero estás hablando de una técnica de campo, porque también existen una multiplicidad dentro de cada una de estas técnicas de elementos con los cuales lo puedes poner en práctica. Pero vuelvo al punto de inicio. Para saber cómo redireccionar o cómo poder encauzar cualquiera de estas técnicas, primero tienes que tener bien delimitado qué enfoque vas a utilizar, ¿ok? ¿Un enfoque cualitativo o netamente un enfoque cuantitativo? Entonces, regreso. Te decía que cuando nosotros hablamos de este enfoque o de este tipo de investigación cuantitativa, tiene como uno de sus objetivos buscar medir la realidad de manera objetiva, es decir, de manera precisa, que no haya margen de error y por ello vamos a hablar de números, vamos a hablar de estadísticas para que el margen de error sea mínimo o en su caso sea nulo, ¿ok? Esto también nos sirve para que todas aquellas muestras, toda aquella información que nosotros planteemos, nos sirva para poder otorgar información precisa acerca, perdón, de niveles en cuanto a fenómenos de estudio, de niveles en cuanto a años, en cuanto a porcentajes, en cuanto a circunstancias que nosotros podamos utilizar, ya sea para bajar un recurso, para poder determinar o solicitar una reforma de ley, para poder establecer, no sé, algún requerimiento que nosotros como docentes realicemos dentro de una comunidad, para que también arrojemos este tipo de información a los padres de familia y se genere este tipo de mejora. Pero repito, aunque el hallazgo sea descriptivo, si nosotros lo fundamos en datos duros, vamos a tener cómo validar una información. Se dice también que cuando tú utilices una investigación cuantitativa, perdón, puedes complementarlo mediante encuestas, mediante cuestionarios o mediante diseños experimentales. Te decía, si tú utilizas preguntas,
estas deberán ser cerradas. ¿Para qué? Para que desde tu estructura vayas redireccionando a la población en qué quieres saber y en base a ello no tengas que estar depurando información, porque obviamente si nada más te focalizas en una investigación cuantitativa, toda la información que te arrojen a través de explicaciones detalladas simplemente no te va a ser de utilidad porque nada más tú vas a arrojar datos duros. Si tú utilizas un enfoque mixto, entonces claro que sí. ¿Por qué? Porque te sirve tanto los datos duros como también la cuestión descriptiva, la cuestión analítica, porque vas a hacer una fusión de información y lo vas a también a plasmar dentro de tu misma obra. Se dice que la investigación cuantitativa emana del método deductivo. ¿Por qué? Porque parte de teorías, luego entonces del análisis de hipótesis y después te vas a la comprobación de datos. Y por último, la forma en que vas a exponer o que vas a justificar este tipo de investigación será a través de números, a través de gráficos, a través de análisis estadísticos, a través de todos aquellos elementos que puedas tú, ya sea como mediante gráfica de barras, gráfica de pastel, adjuntando las encuestas, todo lo que tú vas a aplicar, vas a adjuntar en el apartado de anexos, que es dentro de Seminario de Investigación 3 en donde tú ya lo deberás comprobar. Durante todo tu proyecto, nada más vas a arrojar información, es decir, vas a decir, no sé, se me ocurre, 40 alumnos, incremento un tanto, mediante esto, o sea, toda la información a través de la forma escrita. No me vas a adjuntar todo aquello que lo justifique. Existirá un apartado específico dentro de tu proyecto para que tú adjuntes todo aquel material que soporte tu investigación. Pero ¿por qué lo decimos desde los paradigmas? Porque toda esta información no es al azar, no es una información que quiero plantear por un supuesto, porque todas las cuestiones hipotéticas, por supuesto que son válidas, pero en el primer apartado de tu seminario o de tu proyecto de investigación, porque es lo que tú quieres, lo que tú buscas, los alcances que tú pretendes alcanzar. Eso es dentro de tu primer apartado. Y obviamente vas a narrar, porque los temas son título, planteamiento del problema, justificación, objetivo general, tres específicos, dos hipótesis y marco teórico. Pero los que no vas a inventar es tu planteamiento del problema, porque son las circunstancias que vives y que detonan la necesidad de elaborar este proyecto. Luego entonces los demás subtemas, ahí sí estamos hablando de cuestiones supuestas, porque el objetivo general es lo que tú pretendes alcanzar. Tus específicos emanan del general porque es cómo lo vas a desarrollar. Tus hipótesis son los resultados que deseas alcanzar y te vas hasta tu marco teórico, que también es cuestión probada y demostrada. Y ahí es en donde también entra la investigación cuantitativa, cuando tú puedes utilizar, se me ocurre, parámetros. En el 2000 tanto existió tanto, el 2000 tanto existió tanto, el 2000 tanto existió tanto y por eso el margen es esto. Me estás justificando citando años, citando aspectos correlacionales, ya sea en estadísticas, ya sea en números positivos, negativos, qué sé yo, utilizando netamente información cuantitativa. Por ello, decimos pues que dentro de estas vías nos sirve para soportar a través de datos duros. La información y el resultado es objetivo, es preciso y su margen es, repito, sus márgenes de error son mínimos o nulos. Esta investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar todos estos datos numéricos y es considerado como el método ideal para qué, para identificar tendencias, para poder establecer promedios, para poder realizar predicciones, para poder comprobar relaciones y también para poder obtener resultados generales, ya sea en una población. ¿Por qué? Porque se me ocurre, si tú quieres manejar un proyecto de investigación en toda una escuela, no específicamente en un grado y en un grupo, que es lo que se sugiere para que tengas mucho más fácil de poder obtener información porque te estás focalizando en un área geográfica específica. Pero si tú quieres abarcar una población mucho más amplia, también tienes la facultad de utilizar un muestreo. De ejemplo, de 500 personas lo aplico a 100, que corresponde al tanto por ciento, y de esta población me arrojó este porcentaje, pero te das cuenta que continúas hablando a través de datos numéricos, ¿ok? Entonces, esta es la importancia del por qué nosotros poder utilizar o saber utilizar la investigación o el tipo de investigación cuantitativa. Muchos de ustedes que ya han trabajado su seminario dirán,
Esto me hubiera servido muchísimo conocerlo antes de, porque quizás hubiera sido una forma mucho más sencilla de poder empezar a estructurar, de tener una idea mucho más genérica, porque estas materias son las cuestiones teóricas y ya el seminario es la cuestión práctica, ¿verdad? Cómo ustedes lo van a aplicar. Entonces, dentro de esta investigación cuantitativa, se utilizan elementos, como ya dijimos, elementos específicos, se pueden utilizar también bases para poder ejecutarla. Podemos nosotros también establecer o partir del método deductivo para poder empezar a analizar qué es lo que tengo y cuál es el resultado al que quiero llegar. Ahora, a contrario sensu, cuando nosotros hablamos de la investigación cualitativa con L, la investigación cualitativa también es un método, ¿verdad? Tanto la cualitativa como la cuantitativa son métodos, pero la investigación cualitativa es aquella o aquel método que busca comprender la naturaleza profunda de todos aquellos fenómenos sociales, de todas aquellas experiencias, de todas aquellas creencias o de todos aquellos comportamientos, ¿verdad? Mediante la recolección y mediante el análisis, en este caso, de todos aquellos elementos que complementan a los datos numéricos. Si bien la información numérica es importante, pero a lo que la investigación cualitativa le interesa es buscar las circunstancias, las causas, los orígenes, el porqué de ese resultado. No nada más, ok, existió un 40% de deserción escolar. Sí, es importante, pero lo que yo quiero no es saber el porcentaje, es saber por qué existe ese alto índice de personas que ya no dan continuidad con con un proceso escolar. Ah, el por qué, el buscar, el conocer, todo este tipo de elementos es precisamente esta investigación cualitativa. Entonces, dentro de la investigación cualitativa, se dice que su característica es que es subjetiva. ¿Por qué es subjetiva? Porque la realidad va a ser únicamente dependiendo de quién te le está transmitiendo, ¿verdad? Yo te puedo decir el yin yang, ¿no? O esto es malo o esto es bueno. Para mí puede ser malo. Para Karina del Carmen puede ser bueno. Y cada una nos va a dar argumentos. Salud. Cada una nos va a dar argumentos, ¿verdad? Pero podrán, Gracias, doctora. de nada, pero podrá ser, en este caso, válidos dependiendo de quién te los está manifestando. Pero eso no significa ni que ella esté bien ni que yo esté bien, porque es la realidad de cada una de las personas. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de religión, cuando hablamos de política, ¿verdad? Que cada uno se apasiona, que busca, que justifica, y nunca vas a hacer entender a la otra persona lo que tú quieres porque cada uno tiene elementos que justifican lo que te está diciendo. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque cuando nosotros estamos en ese mismo sentido, tocando la investigación cualitativa, es precisamente eso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos leído una obra y quizás decimos, no estoy de acuerdo con el sentir o con los elementos de tal autor, ¿verdad? Porque este autor dice esto y esto y esto y estos elementos existen o estos elementos no son y lo justificas, ¿verdad? Pero eso no significa que la otra parte esté mal. Significa que él te está dando una argumentación basada en una investigación cualitativa, ¿verdad? En su experiencia, en lo que él cree, y eso también al fin y al cabo te nutre de información. ¿Por qué? Porque tú vas a emitir un posicionamiento crítico. Estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo por esto y justifico con esto. El tipo de investigación cualitativa nos va a servir para conocer la realidad de ese lugar. Por ejemplo, si nosotros hablamos dentro de nuestro municipio donde desarrollamos o ejercemos, podemos nosotros no estar de acuerdo en que las alumnas a partir de los 14 años ya no continúen yendo a la escuela y se dediquen a, no sé, a los oficios, a tal y tal y tal. Desde nuestra concepción
y atendiendo a su derecho humano a la educación, por supuesto que está mal, por supuesto que tiene que continuar formándose para un desarrollo personal, para mejores oportunidades de vida, porque es un derecho humano, porque es una obligatoriedad de los padres que tienen para que ellas continúen con su proceso formativo, un derecho que ellas tienen, que existen documentos locales, nacionales, internacionales y que debe aplicarse un derecho positivo mexicano. Y yo te puedo dar mil argumentos. Pero recordemos que también a nivel internacional y a nivel nacional existe el derecho consuetudinario. No lo estoy justificando, repito, no lo justifico, pero también así como otorgué argumentos del por qué nosotros podemos manifestar que deben de continuar con un proceso formativo, también existe un derecho consuetudinario que reconoce los usos y costumbres. Y yo puedo decir que está mal, pero tengo que citarme dentro de estos acontecimientos, que recordemos la costumbre es una práctica reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta en un tiempo y en un espacio. Entonces, yo tengo primeramente que citarme dentro del lugar, conocer la cultura, conocer los elementos del por qué para ellos es bueno o malo, identificar qué circunstancias están permeando para que esto pase o para que esto no pase, porque cualquiera de los dos supuestos, pero te estás dando cuenta que estás recabando información. Y eso es precisamente lo que tú plasmas a través de la palabra escrita, mediante análisis, mediante aplicaciones, descripciones, etcétera. Todo aquello que justifica, que valida o también que tú estás en desacuerdo y que transmites. La realidad es esta y esta y esta, por esto y por esto y por esto. Sin embargo, no estoy de acuerdo porque se deben de tomar estas y estos elementos, aplicarlos de tal y cual manera, que exista esto y esto y esto. O sea, repito, todo aquello, pero te estás dando cuenta que en ningún momento te estoy utilizando datos numéricos ni porcentajes. Solamente estoy hablando, describiendo, analizando, emitiendo una opinión crítica positiva, porque puede ser una crítica positiva por esto y por esto, o puede ser una crítica no negativa, pero sí crítica, en donde difiero del autor bajo estos argumentos, pero no porque estoy en contra, solamente por golpetear, no. Emito estos posicionamientos en donde no estoy de acuerdo con el autor tal en base a esto, pero porque también existe algo que lo comprueba. No nada más es que no estoy de acuerdo con Ana, pues porque no, ¿verdad? Porque no es cierto, no. O sea, tiene que haber una justificación, dotar de elementos para que al momento de que alguien toma tu obra, entonces diga, estoy de acuerdo con esto y esto y esto del autor, o por el contrario, estoy de acuerdo con el investigador en que estas fuentes no son certeras por esto y se tiene que actuar en esto. Porque así como en ti genera una opinión crítica, ejemplo, si utilizas una técnica documental, vas a analizar mínimo a dos autores. No nada más te vas a quedar con un autor. Me vas a hacer un cruce de información de dos autores y me vas a otorgar una opinión crítica. Pero así como tú puedes omitir eso, si yo como persona ajena tomo tu obra, también voy a cuestionar a tus autores, pero también voy a cuestionar tu participación. En efecto, estos elementos de la investigadora son correctos porque justifica mediante esto, porque toma esto, porque esto. O por el contrario, la investigadora se perdió porque empezó dando esto y dentro del desarrollo no existió un hilo conductor, porque también eso puede pasar, que no tengas una idea clara de qué es lo que quieres buscar y empieces a arrojar datos que disten mucho de lo que tú estás o debes de seguir en tu título, porque recordemos que tu título es lo que te va a llevar a que desarrolles todo tu proyecto. No puede decir tu título una cosa y dentro de tu proyecto te vayas a otra, porque si en tu proyecto surge un estado de necesidad de querer investigar otra cuestión, tendrás que reestructurar tu título, pero ambos tienen que ir en el mismo sentido. Entonces, ahí es cuando, repito, tú estás utilizando este enfoque cualitativo. Dentro del enfoque cualitativo, vuelvo al punto de inicio, estamos hablando de una cuestión subjetiva porque emana únicamente desde la persona que te está transmitiendo
esta obra desde la perspectiva del investigador y que tú puedes o no estar conforme, pero eso no significa que su obra es buena o que su obra es mala, simplemente le está transmitiendo desde su entendimiento, ¿ok? Dentro de las características principales de la investigación cualitativa, dentro de ellas vamos a encontrar 5 características principales. ¿Cuáles son estas? Primero, hablamos de una profundidad sobre amplitud. Cuando hablamos de la profundidad sobre amplitud, es aquella que busca entender un detalle de la realidad, no para establecer una conceptualización generalizada, sino más bien para poder comprender la forma en el por qué se está realizando de una manera. En otras palabras, profundidad sobre amplitud es cuando nosotros tenemos una opinión y la realidad en el lugar en donde desarrollamos nuestra obra o nuestro proyecto es completamente distinta. Si me quedo únicamente con lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo justifico, vamos a tener siempre una confrontación. Si dejo a un lado temporalmente lo que pienso y me posiciono en el lugar de la población objetivo, no voy a justificarla, pero al menos voy a entender el por qué realizan o dejan de hacer determinadas prácticas, como hace rato les decía. ¿Por qué naturalizan o normalizan esto cuando sabemos que no es correcto? O lo que pasa, nosotros nos podemos dar cuenta en muchos países. Vemos, por ejemplo, que las mujeres nada más tienen el derecho a tener los ojos destapados y de arriba abajo están completamente cubiertas incluso cuando van a la playa. Nosotros podemos decir eso es contrario a los derechos, como es posible que, o sea, emitir posicionamientos, pero desde nuestra realidad. Si nos adentramos en el estudio, no desde nuestra perspectiva, sino desde el estudio, desde la cultura, desde todo aquello transgeneracional de esa población, por supuesto que vamos a considerar como algo correcto y vamos a ver desde otra perspectiva la normalización que nosotros tenemos y que para ellos es completamente aberrante, ¿verdad? Pero vuelvo. Aquí es la cuestión subjetiva porque nos salimos un poco desde lo que yo pienso, es decir, desde mi yo interno y trato, como coloquialmente se dice, ponerme en los zapatos de los demás para que entendiendo su realidad, ahora sí, emita un punto neutral, ni falsas apreciaciones que son de lo que yo creo o de apasionamientos, sino desde una realidad, ¿verdad? Desde cuestiones medias que van a ser neutrales y que en base a ello voy a emitir una opinión crítica lo más correcta posible, ¿no? Ya no nada más desde la perspectiva de la otra parte o desde la mía, sino desde un punto medio que me permita tener como una gama mucho más amplia de la realidad en este sentido. Ahora, dentro de otra de las características del enfoque cualitativo, hablamos de la interpretación y el contexto, es la segunda característica. Cuando hablamos de la interpretación y el contexto, se dice que se centra en la interpretación de significados, de motivaciones y también de percepciones humanas. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de estas interpretaciones o de contextos, todos estos dirán, bueno, pero es lo mismo, solo que con otras palabras. No es lo mismo, simplemente se correlacionan y tienen que ir de la mano porque todos emanan de una misma investigación. Entonces, no pueden cada uno tener un fin distinto. Decíamos, profundidad y amplitud, entender a detalle la realidad de donde nosotros vamos a fundar una investigación. La interpretación y el contexto, ya tengo la realidad. Ahora voy a centrarme dentro del análisis o voy a profundizar y me voy a poner en el contexto. ¿Por qué? Porque ahora ya voy a dar como una cuestión mucho más objetiva de la realidad para que en base a ello yo pueda emitir un pronunciamiento. La tercera característica nos dice que la investigación cualitativa se basa en datos no numéricos, como hace rato decíamos. Utiliza palabras, narraciones, imágenes, comportamientos de datos
todo aquello que es a través de palabras, a partir de análisis, de conceptualizaciones, de descripciones, de dar información detallada, amplia, vasta, extensa, ¿verdad? Todo aquello que no es dato numérico. Dentro de su cuarta característica es que se centra en un enfoque inductivo. ¿Por qué un enfoque inductivo? Porque recordemos que la investigación cuantitativa es deductiva, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Y el enfoque o la investigación cualitativa es inductiva. Su método es el método inductivo, que es de lo particular a lo general, es decir, parte de conceptualizaciones específicas, en base a ellas empieza a construir teorías o empieza también a comprender todos aquellos enfoques que nos van a dar una realidad mucho más extensa. Por ello es de lo particular a lo general. El enfoque deductivo es al revés, de lo general a lo particular. Del todo empiezo a desmembrar sus partes para poder llegar a las causas que lo detonaron. Aquí primero identifico este tipo de circunstancias y luego empiezo a entender todos los elementos que ocasionaron, que describieron, que tuvieron una participación o un impacto para poder tener o para poder lograr este tipo de circunstancias. O sea, conozco el todo para poder comprender la base. Por último, nos dice que su quinta característica es que se basa en la subjetividad reconocida. Cuando hablamos de una subjetividad reconocida es cuando se empieza a aceptar la realidad construida a partir de cada uno de los individuos y en base a ello empezamos a entender a la colectividad, es decir, analizamos algo individual y luego entonces, como este mismo tipo de prácticas es el que realiza la consecución de personas, entonces podemos entender el por qué todo este número poblacional lo realiza, ¿ok? Ahora, dentro de estos enfoques cualitativos, te decía que también uno de los elementos o una de las vías que tienen es precisamente fundarse a través de, si aplicamos la técnica de campo, a través de la elaboración o estructura de preguntas abiertas. Las preguntas abiertas es en donde tú encausas a tu población a que te otorgue una información extensa, una información descrita, una información donde toda aquellos datos o elementos que tú vayas recabando, por supuesto que son importantes para poder estructurar o tener elementos precisos dentro de tu proyecto de investigación. Entonces decimos que la investigación cualitativa es este conjunto de técnicas de investigación que nosotros vamos a utilizar para tener una visión general, primeramente del comportamiento y luego entonces de la percepción de las personas sobre un tema en específico. A partir de esta información se empieza a generar ideas o también supuestos y todo ello te va a ayudar a poder entender cómo se percibe un problema, cómo en un momento dado se definen o se identifican el abanico de opiniones o de oportunidades o quizás de elementos de cómo poder actuar para resolver este tipo de conflictos. La investigación cualitativa también es importante porque nosotros descubrimos, ¿verdad? El porqué detrás de todas aquellas decisiones o detrás de todos aquellos comportamientos que las personas tienen. Y por ello se dice que esta investigación cualitativa va mucho más allá de revelar emociones, de establecer significados, de poder encontrar netamente, pues sí, como decíamos, definiciones específicas sobre un tema, porque nosotros podemos obtener N cantidad de obras y que nos van a dar una realidad. Ejemplo, no sé, la educación en México. Ah, ok, la educación te habla de manera global en todo el país, pero repito, no es lo mismo cómo se aplica o cómo se establecen las necesidades en escuelas urbanas a escuelas rurales. Hablamos de educación, pero no es lo mismo lo que necesita un alumno en una zona rural donde quizás no hay electricidad y si no hay electricidad, pues mucho menos va a haber un internet. Como yo le pido a un alumno que busque, que investigue y que me traiga esta información para mañana, pues está en una ciudad donde tiene los elementos, las herramientas, etcétera. Y como yo le pido a un alumno
que tiene que caminar no sé cuántas horas para poder llegar de su casa a una escuela, que no tiene, en este caso, las herramientas digitales, repito, no tiene ni energía eléctrica, ¿cómo va a tener otro tipo de cuestiones? Y que se supone que la educación debe ser en condiciones de igualdad, ¿verdad? Para todas las personas, pero si no suplimos o no atendemos las necesidades inmediatas, y que esto por supuesto que repercute en un proceso formativo, pues entonces, ¿cómo vas a solventar el número dos cuando no atiendes el número uno, ¿verdad? Entonces, esta información, ¿en qué se basa? En un enfoque cualitativo, en una realidad, en la descripción de fenómenos, en explicar las circunstancias que esta población tiene en estados de necesidad, porque todo, en mayor o en menor medida, tiene una vinculación en un proceso educativo. Si hay vacíos en una familia, repercute en la formación académica. Si hay violencia en la familia, repercute en la cuestión académica. Si hay necesidades alimentarias, por supuesto, de entrada, repercute en la formación del individuo y este en su desarrollo académico. Y así, si tú le buscas todas aquellas circunstancias específicas o individuales, van a tener una repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y esto que el niño tengamos un supuesto que acude de manera constante a las clases. Ya no te digo cuando no llega. Obviamente, las barreras pues se van a incrementar, ¿no? Van a haber otra multiplicidad de factores, pero que por supuesto van a tener un impacto en su proceso formativo. Y todo esto es lo que tú deberás describir si quieres establecer una justificación a partir de una investigación cualitativa. De igual manera, este diseño de investigación está enfocado, repito, a la significación, primeramente partiendo de la observación de un fenómeno dentro de un entorno natural y luego entonces empezar a cuantificar o empezar también a narrar o establecer toda esta información estructurada. Se dice también que la investigación cualitativa puede complementarse con la investigación cuantitativa, por supuesto. Y también cuando la naturaleza de la propia investigación así lo determine, puedes tú utilizar los dos tipos de investigación, no nada más uno ni nada más el otro. Si quieres nada más focalizarte en uno, es válido siempre y cuando lo apliques de manera correcta. Si tú necesitas citar datos y detallar esos datos, entonces estás utilizando un enfoque mixto. El enfoque mixto es cuando unificas la investigación cualitativa y cuantitativa. Hablamos de un enfoque mixto o investigación mixta a la metodología que se encarga de combinar datos y que se encarga de unificar los métodos cuantitativos, que son los números, las estadísticas, junto con palabras, con experiencias, es decir, hablamos del enfoque cualitativo para poder obtener una comprensión mucho más completa de un fenómeno, de un objeto de estudio, de una circunstancia, de un estado de necesidad, de un hecho, de un acontecimiento, o sea, de todo aquello que tú quieras. Pero cuando unificas estos dos tipos de investigaciones, repito, das una información mucho más completa. Y aquí aprovechas las fortalezas de ambos enfoques y por tanto, entre más justificado esté, pues mucho menos debilidades tendrá o mucho menos vacíos o áreas de oportunidad encontraremos. Este tipo de investigación mixta se utiliza a mayor profundidad y a mayor amplitud cuando vas a validar hallazgos de ya sea acerca de un método, acerca de alguna ciencia en específico, en donde la naturaleza te dice que tienes que utilizar datos numéricos más una justificación a través de la palabra para que no quepa duda de la veracidad de esta información. ¿Cómo funciona? Funciona a través de tres elementos. ¿Cuáles son? La recopilación, el análisis y la integración. Cuando hablamos del primer elemento, que es la recopilación, sencillo, ¿no? Como su nombre lo dice. Tú como investigador empiezas a obtener datos numéricos que lo puedes obtener de encuestas, que lo puedes obtener de experimentos o de todo aquello que te pueda otorgar una información precisa, numérica, porcentual, estadística, qué sé yo. Pero también a través de la recopilación de elementos descriptivos que de igual forma también lo puedes encontrar en entrevistas, lo puedes encontrar a través de la técnica de observación de persona a persona,
Porque yo, por ejemplo, como hace rato les dije, hola, qué gusto me da verlos, ¿verdad? Porque aunque no me dijeran si voy a estar, no voy a estar, no pudieron haber dicho nada, pero yo los estoy observando. Y eso, yo estoy aplicando esta técnica mixta, ¿verdad? Porque lo que yo veo ya me está dando un informe, ¿no? Entonces, ahí es lo mismo que ustedes. Si ustedes dicen, bueno, es que ¿dónde están los niños que en horario de clase no vienen? Y dentro de ese horario, ustedes dicen, bueno, voy a pedir un permiso para salir dentro de mi objeto de investigación una hora y me voy dentro de mi misma comunidad, pues yo voy al parque o donde esté focalizado el centro, el mercado, qué sé yo, y veo a los alumnos jugando o los veo trabajando o los veo realizando algún tipo de actividad o consumiendo algún tipo de estupefaciente prohibido, no lo sé. Lo que ustedes observen no es necesario que vayan y les pregunten. Solo con que ustedes los vean, ya están recopilando una información. Y esa información también la están plasmando o la deberán plasmar dentro de su proyecto y también lo nutren, ¿verdad? Porque si tú les preguntas, te pueden decir una cosa, pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque ellos te pueden decir, es que sí, pero es que vengo acá porque estoy esperando a mis papás, pero tú los ves con un cigarro, con una copa de alcohol. Bueno, quizás no una copa, pero quizás con una botella de alcohol. Entonces, difícilmente lo que te están diciendo, pues va acorde a lo que tú estás observando. Una información te arroja la palabra hablada y otra información te arroja la observación de persona a persona, porque también hay la observación de persona cosa. Son dos elementos distintos y que nada más los estás obteniendo de la técnica de campo, la primera de observación de persona a persona y la segunda, la técnica de campo de observación de persona a cosa y que cada una también te va a dar una información o un resultado. Entonces, vemos, aquí es como cuando yo les estoy comentando, que dentro de esta investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, cuando nosotros la unificamos y nos da como respuesta una investigación mixta, pues lo estamos poniendo en práctica, si hablamos netamente de la descriptiva, a partir de entrevistas, a partir de encuestas y que al momento de juntar, pues nos vamos al segundo elemento de la investigación mixta, que es el análisis. El primero, repito, queda netamente en una recopilación o bien obtención de información numérica y descriptiva. La segunda, en el análisis. El análisis es aquel que, como su nombre lo dice, empiezas a conocer la información con la que ya cuentas, que obtuviste, que investigaste. Hola, hola, hola. Solo ustedes, ya se escucha, doctora. Ya se Gracias. escucha. Ustedes no se vayan, ya ven que en ocasiones el internet me congela, pero regreso, ¿verdad? Buen día, doctora, por favor, puede aceptar a mi compañera Carla. Mi querida Dulce, estoy leyendo tu chat, me acaba de llegar aquí, pero no puedo aceptar a nadie mientras no me aparezcan sus solicitudes en la sala. Recordemos que en ocasiones tenemos ese pequeño detalle. Quizás no tengan un internet con cobertura amplia, quizás no sea descargado de manera específica o puntual la plataforma, quizás no tengan bien correlacionado la liga, qué sé yo. Pero cuando a mí me aparezca su solicitud a la sala, con muchísimo gusto a todos agrego. Pero mientras a mí no me aparezca, pues me es imposible poder dar este permiso o esta autorización porque pues tiene que surgir de ustedes, ¿sale? Entonces, si lo pudieran comentar, mucho les voy a agradecer. Ahora, cuando nosotros hablamos dentro de este elemento que es el análisis, como su nombre lo dice, busca analizar, busca darle sentido a toda la información con la que tú ya cuentas mediante el cruce de información de los datos estadísticos y también de la forma de interpretar todos aquellos a través de la descripción, de la complementación y de la fusión para que a partir de ello te lleve al tercer elemento que es la integración. Dentro de la integración es cuando tú ya empiezas a sintetizar, empiezas a depurar, esto no me sirve, esto sí me sirve, y lo que me sirve lo dejo, empiezo a correlacionar, tengo estos datos y estos datos tienen estas causales, tienen o estos orígenes, pero nos llevan a estos resultados, y ya es cuando tú le empiezas ya a pulir, empiezas a arrastrar mediante un borrador, le empiezas a dar sentido a toda la información, y ahora, ya que la tienes unificada, lo vas correlacionando con tu proyecto.
Esto, mediante este tema, se relaciona de esta forma porque esto se me ocurre, ¿no? Cuando hablamos dentro del seminario 2, cuando hablamos dentro del método, la técnica, la teoría, el nivel de profundidad. Se aplicaron 50 encuestas mediante el método ta, 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 y se logró por esto y por esto y por esto, no se logró por esto y por esto. El nivel de profundidad fue el exploratorio, el descriptivo, el correlacional, por esto, por el otro. Ahí ya estás explicando, pero explicas porque ya recopilaste, porque ya analizaste y porque ya integraste. Y ahora nada más lo vas a aplicar dentro de los elementos que este tema te está requiriendo, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, mis queridos doctorantes, cuando nosotros hablamos de los enfoques, tanto cualitativo, cuantitativo como mixto. Ahora, nos vamos específicamente dentro de nuestro siguiente tema, que son las funciones de la educación y los principales agentes socializadores. Cuando nosotros hablamos de las funciones de la educación, bueno, vemos primeramente que la educación, perdón, debe cumplir con la función de transmisión cultural, como ente socializador, como desarrollo personal, que es cuando hablamos del desarrollo cognitivo, emocional, moral, pero también de una preparación para la vida laboral, ¿no? Porque se supone que en los diferentes niveles académicos nos dan las herramientas que nosotros en suma nos sirven para acceder en un futuro a mejores oportunidades de vida, a tener mejores condiciones de trabajo, a tener una mayor competitividad en un mercado y a mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Entonces, todo esto nos lleva también o nos debe de llevar a que exista una promoción de igualdad, a una ciudadanía activa, a donde todos tengamos el factor que nos faculta, ejemplo, nosotros como docentes, en realizar la cabalidad, los lineamientos que emanan de nuestra profesión o nuestra prestación de servicio, de mi condición como educando, en este caso ustedes, de poder cumplir con todos aquellos requerimientos que se requieren para que yo pueda obtener la mayor información, para que yo la aplique, no nada más en un acrecentamiento cultural personal, sino que lo ponga en práctica en mi día a día desde las diferentes esferas o los roles en donde yo me desempeñe y pueda también participar o pueda también generar una mejora social. ¿Por qué? Porque las funciones de la educación, les decía, es el ente socializador, el ente de transmisión cultural, el ente de desarrollo integral, el ente de una movilidad social mediante una formación ciudadana y mediante una preparación laboral. ¿Y esto qué vinculación tiene con los agentes socializadores? Por ejemplo, cuando ustedes realicen un proyecto de investigación y queremos saber qué está pasando, por qué los niños no llegan, por qué hay un alto índice de deserción escolar, cuáles son las circunstancias que generan que nosotros dentro del estado de Chiapas, de Tabasco, de nos encontramos en este nivel académico, por qué no estamos en igualdad de circunstancias de los estados del norte, del centro, etcétera. Ah, ok, buscas diferentes contextos para poder entender la realidad. Entonces, aquí van específicamente señalando los agentes socializadores, que son todos aquellos factores en donde el individuo puede ser, yo no quiero ir a la escuela, pero porque, ¿qué papel está fungiendo o está teniendo la escuela, la casa, mis pares, es decir, los distintos grupos con los cuales me relaciono, las cuestiones tecnológicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también sopesan o juegan un papel importante positivo o negativo en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Decimos que el núcleo familiar es el principal agente socializador, prácticamente todas las personas en el mundo, porque la familia es en donde empiezan los valores, la responsabilidad, el respeto, ta, 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 ta. Repito, es en donde los niños y las niñas empiezan a tener sus primeras relaciones con padres y hermanos y con todas aquellas personas que influyen de primera mano en su personalidad y en la manera de comprender el mundo que los rodea. Y se dice que tiene una influencia muy marcada porque es en donde te empiezan a determinar cómo vas a regir una vida dentro de una colectividad, cómo el niño o el papel tiene dentro de su familia y va a ser una réplica de cómo el niño se comporta en una escuela, ¿no? Después hablamos de la educación o las escuelas, ¿no? También es un agente socializador porque el niño también pasa una gran parte de su vida en un espacio en donde se encuentran personas que están contribuyendo en su proceso formativo. Entonces, es uno de los agentes socializadores también importantes
porque las guarderías, los colegios, las escuelas son precisamente en donde los infantes conocen a otros niños de su misma edad y que van adquiriendo nuevos conocimientos y normas que la propia sociedad espera o demanda y que también se otorgan a la par de una educación valoral, también una enseñanza formal, que es en donde se pretenden otorgar todas estas herramientas que desarrollan, en donde se desarrollan al máximo las capacidades y pues obtengan este tipo de significados para poner en práctica de manera consecutiva en sus actividades diarias. También hablamos de la religión, es otro de los agentes socializadores. ¿Por qué? Porque es uno muy importante y de gran peso para las personas, porque vemos que muchas religiones pues también marcan qué es lo que debes, no debes hacer, cómo te debes comportar y en muchas ocasiones las personas le dan mucho más crédito a esto y por tanto también pueden tener un papel positivo o negativo, porque se me ocurre, si en mi zona académica pues no están llegando a la escuela, quizás si yo hablo con tal persona o máximo líder, no sé, del cristianismo, del catolicismo, del no sé qué, por su conducto, pueda tener una vinculación para que les diga a los padres de familia que envíen a la escuela a sus hijos, ¿no? Podemos generar un canal en donde vaya a tener una cuestión positiva y los niños quizás si yo llego, nunca los van a mandar. Quizás si voy con el presidente municipal, nunca los van a mandar. Pero si voy con el máximo representante por cuestión de fe, sí lo hacen. Entonces vemos que así como los agentes socializadores pueden ser buenos, también pueden ser malos. Por ejemplo, la tecnología. ¿No? Si nosotros utilizamos de manera correcta un teléfono celular, buscamos información en Google o en cualquier otra fuente, pues le estamos dando una utilidad positiva. Pero ¿cuántos de nuestros alumnos de los diferentes niveles académicos utilizan las redes sociales o la tecnología para cuestiones completamente perjudiciales? Entonces, ¿cómo poder nosotros desde nuestra expertise y también plasmarlo dentro de nuestro proyecto de investigación para que se utilice de manera adecuada? ¿Qué rol va a asumir o debe asumir cada uno de nosotros como padres, como en religión, en la escuela, en la comunidad, como grupos de pares, para que exista un acompañamiento, una permisión, etcétera, dentro de un proceso formativo? Bueno, mis queridos doctorantes, nos indica la plataforma que hemos culminado nuestra sesión del día de hoy. Agradezco enormemente a todos aquellos que se conectaron. Recuerden que esta sesión virtual ha sido grabada, no se me desesperen, recuerden que yo la envío a la escuela en el momento que le agregan los logos, etcétera, y me la envían. En ese momento yo se las comparto. Si no me la envían es precisamente porque el día de hoy, si me la envían, yo se las impacto. Si no, mañana no trabajan, sería hasta el día lunes, pero en el momento que me la hagan llegar, con mucho gusto se las impacto en la plataforma para quienes deseen de nueva cuenta volver a validar el contenido lo puedan hacer. De igual manera, recordar que se tiene hasta el próximo sábado, que es 31 de enero, como fecha límite, para quienes aún no me han hecho llegar sus tareas, lo puedan hacer en los apartados respectivos. Nada más verificar que le den el permiso de lectura al público para que así yo pueda acceder a la información que me otorgan. De igual manera, tienen hasta esa fecha para emitir sus dos comentarios en el apartado de foro, uno en base a los temas que se desarrollaron en la primera sesión virtual y el segundo en base a los temas que se desarrollaron el día de hoy. Recuerden que nada más hay un foro, en ese foro le dan responder, emiten su primer comentario y le dan la opción de guardar. De nueva cuenta vuelven a ingresar en ese mismo foro, le dan responder, emiten el segundo comentario, le dan guardar y con ello habrán dado cumplimiento al 10% de la calificación y el 90% adicional no nada más es por haber entregado las tareas, es si las tareas fueron entregadas en tiempo y forma, pero también en cuanto a la calidad y contenido de sus tareas. Repito, nada más puedo emitir una calificación en base a las actividades que se encuentren impactadas en la plataforma. No puedo recibir actividades por ninguna otra vía, ni por correo electrónico, ni por WhatsApp. La única vía es la plataforma institucional. Les pido por favor que consideren o lo tomen en cuenta por razón de tiempos, para que después no me vayan a decir es que se me fue el internet, es que tuve consejo técnico, es que pasó esto, pasó el otro, porque así como también ustedes tienen tiempo para poder adjuntar sus actividades, yo también tengo tiempo para poder subir sus calificaciones. Entonces, preveamos cualquier tipo de circunstancia para que ahí no haya ningún detalle y después no se tome que es una cuestión personal. Lo comento de esta manera para que todos tengan la misma oportunidad, que esta información se les comparte desde el día uno de la materia, pero lo vuelvo a repetir porque pues este es el último día en que vamos a interactuar
y en ese sentido para que se pueda también tomar en consideración. De igual manera, agradecer de nueva cuenta a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado a esta sesión. Ha sido un placer volver a coincidir. Ojalá tenga la oportunidad de coincidir en alguna otra materia y si no, mucho éxito en todas sus actividades y les envío un abrazo a la distancia. Bendecido día. Hasta pronto. Gracias, doctora. Muchas Igualmente, bonito doctora. Gracias, día. doctora, Saludos a igualmente. todos. Dios la bendiga.